Buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. A lo largo de la próxima media hora vamos a hablar de agua, vamos a hablar en concreto de algo de lo que todos ustedes han oído hablar a nosotros y a nuestros políticos a lo largo de todas estas semanas, del borrador del Plan de Cuenca, o para ser más exactos, de la propuesta de proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. Para ello nos acompaña una de las mejores personas que nos lo puede explicar, Aquilino Iniesta, director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto del proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo y cómo se empieza a fraguar? El proyecto del Plan de Cuenca del Tajo se empieza a fraguar realmente. Todos los proyectos empiezan desde el año 2005. Realmente cuando empiezan los procesos de planificación es en 2007, previos a una serie de estudios, y tendrían que estar terminados en el año 2009. Tenemos una serie de procedimientos sancionadores o procedimientos de infracción abiertos por la Unión Europea al Reino de España porque no se terminaron los planes hidrológicos en 2009, que es la fecha en la cual los teníamos que haber terminado. Entonces, se realizaron una serie de estudios. Una vez realizados esta serie de estudios, se pasó o se llegó a lo que sería el esquema de temas importantes del propio Plan de Cuenca, donde se fija realmente, como su nombre dice, los temas importantes en los cuales se va a basar la planificación. Posteriormente, un plazo de 6 meses de alegaciones e información pública se eleva a la Junta de Gobierno y al Comité de Autoridades de la propia Confederación para la aprobación ya de los esquemas de temas importantes y los temas importantes que van a fraguar todo. Posteriormente se hace y se elabora, que es a lo que hemos llegado en estos momentos, el proyecto, el borrador de lo que es el proyecto de plan hidrológico. Es lo que se somete por una parte, y se va a someter también dentro de unos días, a la Junta de Gobierno y al Comité de Autoridades Competentes, y es la fase en la que nos encontramos. Es la fase en la cual se han fijado, tras todos los estudios previos, tras la fijación de todas las posiciones y todas las necesidades, el proyecto que hay. Es lo que la Confederación Hidrográfica, es lo que el Estado dice que debe de ser el plan en su caso. Entonces, a partir de ahora se abre otro plazo de 6 meses de alegaciones, de información pública, para que se vayan haciendo las correspondientes correcciones, aportaciones que se tengan que ir haciendo en todo lo que es el plan. Tenga en cuenta, son 7.000 folios y siempre hay errores, siempre hay pequeños problemas que se tienen que ir corrigiendo, y esta fase fundamentalmente está orientada a lo mismo. Al final llegaremos, tras los 6 meses, se volverá a someter al Comité de Autoridades, a la Junta de Gobierno, y se elevará ya directamente al Consejo Nacional del Agua. Consejo Nacional del Agua que lo elevará al Consejo de Ministros para que sea aprobado, igual que todo el resto de los planes, por el propio Consejo de Ministros. ¿Qué vigencia tiene este plan una vez que se apruebe? Está prevista una vigencia hasta el año 2027. O sea, se contemplan una serie de medidas en el ejercicio hasta lo que sería el 2015, medidas hasta el 2021 y medidas hasta el 2027. Se contemplaba asimismo la revisión en 2015. El problema es que estamos en 2013. El plan se tenía que haber hecho en 2009. Es lógico que se revisara en 2015. Ahora pues vamos a ver cuándo definitivamente se aprueba el plan. El ministro la cuestión es que decía era el compromiso de en el menor tiempo posible, finales de 2013 y demás, tener la planificación. Cuanto más tiempo tardáramos en ponernos manos a la obra con este plan, porque lo teníamos que haber terminado en 2009, como acaba de decir, ¿más nos iban a sancionar? Hay 2 tipos de sanciones dentro de la Unión Europea. Primero, una parte que es por el incumplimiento en sí, y luego otra parte que es por el retraso que vas llevando. Entonces, llega un momento que te pueden llegar a sancionar por este incumplimiento, y luego, conforme va pasando el tiempo, empezamos a una sanción con esa dilación. Entonces, sí, cuanto más sea el retraso, es obvio que la sanción puede ser mayor. El Gobierno de España, en su caso, tendrá que ver esto con la Unión Europea, pero lo cierto y verdad es que el procedimiento está abierto, y lo cierto y verdad es que en 2009 se tienen que haber hecho los planes, y también lo cierto es que se incumplió. Ahora se ha puesto uno manos a la obra, se ha puesto el Gobierno de Castilla-La Mancha manos a la obra, pero esto, lo que está reflejado en el plan, no lo ha decidido solo Castilla-La Mancha. No, desde luego. No, ¿Quién lo ha decidido? Lo que está reflejado en el plan es, después de todo el trabajo que se ha realizado,
por todas las partes. O sea, por una parte, los propios ciudadanos, a través de sus aportaciones en el periodo de información pública al esquema de temas importantes. Es una parte muy importante, puesto que esto es un proceso de participación. Por eso es un plan, es una planificación. La propia Confederación Hidrográfica, en su caso, pues también fija una serie de criterios, puesto que es quien mejor conoce su cuenca. Y luego, por otra parte, pues también hay una participación, desde luego, como no, muy activa, pues tanto de los gobiernos de Madrid, en su caso los más grandes, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, y desde luego una participación activa muy importante y constante de Castilla-La Mancha, puesto que para nosotros la cuenca del Tajo, el río Tajo, es un río pues estratégico y de tremenda importancia. ¿Cuáles son los principales logros que se han conseguido con este borrador para Castilla-La Mancha, en lo que nos afecta a nosotros? Fundamentalmente, estamos hablando del concepto río de principio a fin. O sea, estamos hablando de la preferencia de la cuenca cedente. Estamos hablando del principio de unidad de cuenca. Son manidos principios, pero que en muchos casos no se llegan a conocer lo suficientemente o no se llegan a aplicar lo suficientemente. Logros fundamentales: 400 hectómetros cúbicos en cabecera, que realmente desde un punto de vista técnico es más del doble de la reserva estratégica que teníamos en su caso, y 10 metros cúbicos por Talavera, 10 metros cúbicos por segundo. Es la ciudad más importante a orillas del Tajo. Y en algunas épocas del año, sobre todo en verano, por Talavera llegaban a pasar menos de 2 metros cúbicos por segundo. Ahora se garantiza que por Talavera pasará un mínimo de 10 metros cúbicos por segundo. Es decir, es recuperar el río para Talavera y es garantizar la existencia de un caudal para Talavera, que por otra parte, esa existencia de caudal también garantizará una serie de usos. En cabecera, 400 hectómetros cúbicos. 400 hectómetros cúbicos, que es garantizar las necesidades de la cuenca, las necesidades de Castilla-La Mancha en el Tajo, la demarcación del Tajo, nuestros regadíos, nuestros abastecimientos, el uso recreativo. No tenemos que confundir, en algunos casos se confunde realmente al ciudadano. 400 hectómetros cúbicos es el 40% de la superficie, puesto que hay quien confunde volumen con superficie. No, 400 es el 40% de la superficie. Es algo muy demandado. Siempre se habló de una lámina, el 40% de la superficie. Esos son 400. ¿Por debajo de ese límite no se va a poder trasvasar? No. ¿De ninguna manera? Con el plan del Tajo, no. O sea, el plan del Tajo tiene que contemplar las necesidades de la cuenca y de la demarcación del Tajo. El plan del Tajo no contempla trasvases. El plan del Tajo lo que contempla es cuáles son las necesidades de la demarcación del Tajo. X. Se forman todas estas necesidades. Se dice cómo cubrirlas. Se estudia cómo asignarlas. Después vendrán las concesiones, que es una cuestión que también está fuera del plan. Con esa cuestión se hace el volumen necesario para garantizar en un momento determinado todas esas necesidades. Una vez cubiertas esas necesidades, otras cuestiones como transferencias de agua trascienden a lo que es el plan del Tajo. El plan del Tajo no va a decir se tiene que transferir X o se tiene que transferir Y. No, no es su competencia. La competencia del plan del Tajo y del proyecto del plan del Tajo es garantizar las necesidades de la demarcación del Tajo. A partir de ahí ya entramos en otras cuestiones. Pero la competencia del plan sí es fijar un mínimo para, como bien acaba de decir, garantizar que los servicios de la cuenca estén cubiertos. Claro, obvio. Entonces, lo que se ha logrado, y la gran cuestión es 400 hectómetros cúbicos, que es la garantía de las necesidades de la cuenca. La garantía de las necesidades de la demarcación. Entonces, por debajo de ese volumen, el plan lo que establece es que por debajo no se puede trasvasar. Por encima de ese volumen, lo que existe es, por así decirlo, es un uso compartido. O sea, por encima de ese volumen están satisfaciéndose las necesidades de la cuenca. En su caso, si hubiera eventuales trasvases, los trasvases que en su caso tengan que acordarse, que eso es extra al plan del Tajo, pero también
se satisface las necesidades de abastecimiento, caudales, agricultura, todas las necesidades del Tajo. El problema es, nos enfrentamos a un momento de eventual sequía. Castilla-La Mancha tiene su resguardo en los 400 hectómetros cúbicos, que es el límite, es la línea. Ahí tiene su resguardo. Una línea que hasta ahora estaba fijada en los 240. 240. Tenga en cuenta una cuestión, la falta de previsión en un momento determinado. En el año 1995, la falta de previsión hizo que se llegara a 119 hectómetros cúbicos. Eso, desde un punto de vista hidráulico, en un macrosistema como es Entre Peñas y Buendía, significó que realmente estuviéramos con lodos. Es decir, lo que se llama el concepto de embalse muerto. Entonces, lo que Castilla-La Mancha realmente tenía, Castilla-La Mancha y el sistema de la cuenca, eran 120. De 240 a 400 son 160 más. Y eso es lo que se ha ganado, es el resguardo, la garantía y la seguridad de que nuestras necesidades van a estar atendidas. Hasta estos 400 hectómetros cúbicos se va a llegar de manera porcentual, poco a poco. Paulatina o bien con una elevación inmediata. Conforme a lo que le comentaba anteriormente, porque hay a quien le causa un poco de duda esa cuestión. Causa muchas dudas. No, pero es ahora mismo estamos en torno a unos 880 casi hectómetros cúbicos en cabecera, lo cual implicaría que casi llegaríamos a lo que se ha fijado como el límite del final del régimen transitorio, que son 900 hectómetros cúbicos. ¿Vale? Tenemos que tener una cuestión en cuenta, es como le explicaba antes. Si nosotros tenemos un sistema en el cual hay que llegar a 400 hectómetros cúbicos mañana, imaginemos que nos encontramos en una situación hídrica muy desfavorable. Como le contaba anteriormente, por encima de los 400 Castilla-La Mancha, la cuenca del Tajo está utilizando el agua. ¿Por qué? Porque tenemos que tener alimentados nuestros ríos, tenemos una serie de caudales ecológicos, tenemos que tener alimentados lo que son abastecimientos, regadíos, caudales, todo. Sí, porque sí. Mañana tengo que estar en ese nivel y la situación me viene mal, podría encontrarme incluso con que se volviera en contra nuestra propia reserva. Sería inalcanzable. ¿Por qué? Porque tengo que estar alimentando todas mis necesidades, pero no, tengo que tener 400. No. ¿Cuál es la forma en la cual me garantizo que voy a llegar a los 400? Que no voy a tener absolutamente ningún problema de abastecimiento en mi cuenca. Pues directamente voy subiendo paulatinamente. Fecha de aprobación del plan, 32. Año siguiente, 1 de enero, 32, 32, 32. Y llego a los 400 en un periodo de 5 años. Si en un momento determinado la pluviometría es generosa y llegamos a 900 hectómetros cúbicos, en ese mismo momento, puesto que ya está asegurado que pase lo que pase, no voy a tener problemas, la línea de los 400 está hecha. De una forma o de otra, Castilla-La Mancha, en el Tajo, tiene garantizados 400 hectómetros cúbicos. Y esto se ha hecho realmente para proteger a Castilla-La Mancha. ¿Se ha eliminado en este aspecto, en este límite de 240 a 400 hectómetros cúbicos, algún carácter de excepcionalidad que había antes y ahora no lo hay? Eliminar carácter de excepcionalidad. Es decir, cuando decimos que no se puede trasvasar por debajo de los 400 hectómetros cúbicos, hay quien dice que antes se garantizaba que no se podía trasvasar, pero ahora no. Ahora hay algún tipo de norma escrita en el propio plan que dice que otros podrán decidir. El artículo 26.5 del Plan Hidrológico del Tajo, lo que establece es que en ningún caso, y lo dice literal, hay quien en un momento determinado puede decir que cabría algo más de literatura. En ningún caso. En ningún caso. Y eso es lo que establece el plan. Hay más cosas que se establecen dentro del plan, al margen de este asunto. Muchas más por cosas. Eso vamos a entrar en ello, al margen de este asunto que ha sido polémico por parte de los principales partidos políticos y que la gente no tenía muy claro, y esperemos que a partir de ahora sí que lo tenga. Se hablan de más cosas en este asunto porque hay varias actuaciones que se van a desarrollar. Entre ellas tienen que ver con depuraciones. ¿Cuáles son las principales líneas que se van a llevar a cabo? El plan del Tajo lo que establece, dentro de un proceso de planificación, fundamentalmente tenemos la parte normativa, o sea, los documentos que más se manejan es parte normativa, contenido normativo del plan y luego lo que son los programas de medidas. Hay una fuerte inversión en materia de, más que depuración también,
hablemos de calidad de las aguas, porque no solamente es depuración, también es calidad de las aguas, es decir, que el agua que está por nuestros ríos sea de la mejor calidad posible. En Castilla-La Mancha la inversión total está en 1.100 millones de euros, la inversión prevista desde lo que sería pues desde estos momentos, y pues cerca de lo que es la mitad de inversión es calidad de aguas, fundamentalmente. ¿La calidad de agua de nuestros ríos es la correcta o se puede todavía trabajar más? Tenemos algunos sistemas, y además el propio plan establece algunos sistemas en los cuales la calidad de agua no es la correcta. Entonces, ¿qué es lo que se establecen? Como en todos los planes, además. El río se divide en sistemas o subsistemas y se va diciendo subsistema X tiene una calidad que está por debajo de una serie de niveles, alcanzar el buen estado cuantitativo o químico, cuantitativo, cualitativo o químico de ese subsistema a 2021, a 2027, puesto que la planificación lo que también permite es que se vayan alcanzando poco a poco esos niveles. ¿Por qué? Pues porque siempre hay en los ríos de las distintas partes del país, pues en unos sitios tienes algunos problemas de nitritos, de sulfatos, sobre todo la cuestión de nitratos es una cuestión que en algunos casos pues da problemas y se está luchando contra ellos, primero en la calidad de las aguas, en actuaciones en los propios ríos, en actuaciones en lo que es la depuración, el tratamiento de la calidad de las aguas, y son actuaciones además bastante costosas. ¿Por qué? Porque realmente es que tanto la Directiva Marco de Agua como la Directiva de Saneamiento nos obliga a ello. Entonces es una actuación muy importante. ¿La calidad de agua es especialmente mejorable en Toledo? ¿Se va a hacer algo para poder mejorarla? Porque hay críticas al respecto. Sí, por una parte se controla y va a haber un mayor nivel de calidad en cuanto a lo que es los distintos afluentes, que también en su caso, o las distintas aportaciones o los ríos tributarios del propio Tajo, que en su caso también están circulando por Toledo. Por otra parte, es indiscutible. Si estamos hablando de 10 metros cúbicos por segundo mínimos por Talavera, estamos hablando de más caudal por Toledo. La dilución no es una opción, no entendamos esa cuestión mal. La Directiva Marco de Aguas no nos permite la dilución, pero los mayores volúmenes de agua siempre implican un tratamiento más sencillo. ¿Se va a concretar de alguna manera especial? O sea, ¿hay alguna fecha a partir de la cual se vayan a emprender estas actuaciones? A partir de 2015 ya hay actuaciones, sobre todo en materia de vertidos en la propia Comunidad de Madrid, y asimismo hay contemplada, por ejemplo, lo que es una actuación en depuración en Santa María de Benquerencia, en Toledo. Además, dentro del propio plan, si no tengo mal entendido, si no he leído mal, se han concretado 20 puntos estratégicos en toda la cuenca donde se fija el cumplimiento del régimen de caudales. Habla de los caudales ecológicos. ¿Qué es esto de los caudales ecológicos para que la gente que nos está viendo lo entienda? El caudal ecológico es el que garantiza la vida del río. Simple y llanamente es eso. Es decir, que el río esté vivo, que las especies de fauna y flora asociadas a ese río, arroyo, existan. Para eso se establecen cuáles son una serie de límites en los cuales el caudal ecológico es óptimo, o cuáles son esa serie de situaciones en las cuales pues se puede reducir en un momento determinado, siempre en detrimento, siempre en beneficio de lo que es el abastecimiento. Siempre el abastecimiento está por encima de cualquier otro uso. Pero el caudal ecológico que se establece en los ríos viene primero de la Directiva Marco de Agua, que nos establece que se tiene que fijar cuáles son esos niveles, cuáles son esos límites para ir garantizando la vida de los ríos. Se puede hacer justo en este momento. La cuestión del Tajo está continuamente en estudio, además. O sea, en la cuestión del Tajo hay una serie de estudios que no son concluyentes, como también ocurre en otra serie de ríos. Entonces se va hablando, en algunos casos se habla de porcentajes, en el Duero se habla de porcentajes, se habla de un 80% sobre la media. Hay diferentes métodos. Y además los sistemas para calcular el caudal ecológico, estamos hablando de diferentes sistemas: físico, químico, natural, 5 sistemas distintos que son bastante complejos de explicar. Pero en definitiva, para el ciudadano, un caudal ecológico es el caudal que tiene que garantizar la vida en el río. Que los ríos tengan vida. Eso es un caudal ecológico. ¿Corre peligro el caudal ecológico del Tajo? ¿Por qué? Pregunto. Es llamativo. El plan de Cuenca del Tajo
garantiza las necesidades de la cuenca del Tajo. Fíjese también una cuestión. En el caso de caudales por Toledo o Talavera, no estamos hablando de caudales ecológicos, estamos hablando de mínimos. Es decir, es un rigor incluso superior al propio ecológico. Es decir, o sí tienen que circular 10 metros cúbicos por segundo, o sí se garantiza la vida. Entonces, por otra parte, existen una serie de caudales ecológicos. ¿Cuándo pueden llegar a ser modificados en un momento determinado los caudales? Para el uso de boca, para el abastecimiento humano. La preferencia, el caudal ecológico se establece en el reglamento de planificación hidrológica y en la instrucción de planificación hidrológica. Por otra parte, en la legislación se establece como una limitación a lo que son los distintos usos establecidos en el texto refundido de la Ley de Aguas y en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, salvo abastecimiento de población. Entonces, lo prioritario, la población tiene que estar abastecida. Están los ecológicos y luego está realmente el ecológico como limitación, pero son abastecimientos, regadíos, usos industriales. Para garantizarlo se hace este plan. Desde luego, el plan lo que tiene que hacer es garantizar los usos y las necesidades de la cuenca del Tajo. Se estudian aportaciones, se estudian demandas, se estudian necesidades realmente. Y con eso se establece, con las medias históricas que tenemos, hay dos formas de planificar. Una, ciclo largo, desde 1940 hasta 2005. En aquel periodo empezaron los planes. Ciclo corto, 1980-2005. Se consideró y se ha considerado que es mucho más realista el ciclo corto, con las aportaciones, evaporaciones, problemas de lo que es aportación de agua, y es el ciclo que se utiliza. Con el informe de ese ciclo corto se hace un estudio de demandas, un estudio de superficie de regadío, un estudio del agua que se está utilizando para el regadío, un estudio de lo que son los caudales de los ríos, en su caso buscando la máxima conclusión posible hasta que se llegue definitivamente a una conclusión de cuáles tienen que ser en su caso, y con eso es con lo que se hace el plan. Ves el recurso que tiene y empiezas a aplicar el recurso. Algo que parece complicado, parece muy complicado, pero es sencillo. O sea, es sencillo si existe rigor, trabajo y voluntad, porque esa es la esencia. Es satisfacer las necesidades, y esa es la esencia del plan. Entonces, garantizar los usos, garantizar los abastecimientos, garantizar las necesidades de esa cuenca, las necesidades de esa demarcación. Si no se pierde esa filosofía, es un trabajo complejísimo. Estamos hablando de 7.000 folios. Es un trabajo arduo, es un trabajo que lleva años hacerlo, desde luego. Pero si no perdemos la perspectiva del trabajo que hay que realizar, al final acaba siendo algo sencillo para quien lo tiene que ser, que es el ciudadano, que es quien tiene que saber qué es lo que realmente hay o no hay. O sea, detrás de esto hay miles de reglas, cálculos hidráulicos, cosas complicadas. Sí, miles de ecuaciones, ¿vale? Pero la respuesta a todo ese tipo de cálculos y a todos los estudios es esta documentación. Pero el ciudadano a veces tiene la sensación de que entre todos nos estamos cargando el Tajo. De ahí la pregunta. Entre unos y otros, entre si llueve, si no llueve, cosas que no podemos controlar, el avance de distintos aspectos, a veces uno tiene la sensación de que no valoramos tanto los ríos como debiéramos y no los cuidamos. La directiva marco, dentro de lo que es la planificación hidrológica, lo que nos pide también no solamente la garantía de los abastecimientos, usos agrícolas, sino también que cuidemos a los ríos. De ahí la calidad del agua, la preocupación por la calidad de agua, los subsistemas que se establecen en cuanto al estado cuantitativo, cualitativo, químico de las mismas, las inversiones que se prevén en un momento determinado, puesto que hay que garantizar, primero, el préstamo que nuestros hijos nos han hecho, que es el río. Y nosotros tenemos que devolver a nuestros hijos el préstamo que es el río.
Y eso es lo que hay que garantizar. Y ese es el compromiso que se persigue con este plan. Desde luego, como con toda la planificación. Con la planificación se persigue el mejor uso de un bien escaso, que es el agua. Es decir, la correcta gestión del agua, el satisfacer las necesidades de las poblaciones, el satisfacer las necesidades para regadío, para usos industriales. Es decir, hay que intentar garantizar, ante todo, la riqueza, el crecimiento, el trabajo. Y el agua es el punto inicial para casi todo ese tipo de actividades. Las sociedades siempre se han asentado alrededor de lo que serían puntos con agua. Nuestra obligación es intentar que las necesidades de agua que tenga cualquier tipo de desarrollo o que tengan nuestros ciudadanos tienen que lograrse. Este es el trabajo. Decíamos al inicio de esta entrevista que estamos en periodo de alegaciones. Esto es un borrador, va a ser una realidad dentro de 6 meses, si no hemos entendido mal. 6 meses, bueno, luego un año más, aproximadamente. Un mes más para contestarnos, un año, perdón, y sí, más o menos. Unos 6-7 meses. Sí. ¿Quién tiene posibilidad de poder alegar? Cualquier interesado. Disculpen que me ponga en este caso, pues por así decirlo, un poco técnico. El artículo 31 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre establece el concepto de interesado, ¿vale? Que tenga un interés legítimo en el asunto. Es decir, estamos hablando desde municipios, comunidades autónomas, agrupaciones, asociaciones, ecologistas, industriales. Quien tenga realmente un interés legítimo en esta cuestión, claro que puede alegar. Es un procedimiento abierto. Y es de prever que el borrador pueda cambiar algo, pero no en lo sustancial. No, en lo sustancial realmente, ten en cuenta, este es un paso muy importante. Es un paso de gran importancia porque con este proyecto es el propio Estado el que ya ha dicho en un momento determinado cuál es la consideración que él tiene de las necesidades. Y no ha sido fácil llegar hasta ahí. Ha habido que trabajar mucho. Pero no es que sea yo quien diga publíquese en el Boletín Oficial del Estado. No. Es el Estado quien dice publíquese en el Boletín Oficial del Estado. Pues hasta aquí nuestro tiempo de entrevista. Nos quedamos sin tiempo. Aquilino Iniesta, director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender algo mejor este tema del agua, este borrador que no es fácil de entender y del que próximamente seguiremos hablando seguramente, porque quedan por delante unos 7 meses, hemos calculado, hasta que... Bueno, ya ha empezado a contar. Ha empezado a contar, o sea que menos. De marzo, ya llevamos casi 15 días. Llevamos 15 días. Bueno, nos quedan todavía unos meses por delante para seguir hablando de este asunto que tanta importancia tiene para Castilla-La Mancha y para todo el Tajo, que es lo que tenemos que tratar de preservar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes una semana más. Dentro de 7 días, más protagonistas para seguir hablando de asuntos que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Buenas noches.